Relatos Sempiternos. Mi abuela falleció el año pasado a los 82 años de edad. Sé que era inevitable su partida. La edad es así. Nadie está libre de viajar con la señora Parca, pero creo fervientemente que lo que pasó con ella no fue natural. Al final de sus días, sufrió como jamás lo había hecho. Esto lo sé porque ella misma me lo dijo. Mi mamá pensaba lo mismo que yo, pues al hablarlo entre nosotras, me confirmó que ella no podía ver hacia su mamá. Esos 2 meses de agonía para ella fueron una tragedia para toda la familia. La situación nos unió, pero también provocó peleas. Aquello provocó muchos cambios hasta que se llegó el día del funeral. Pensé que todo había acabado, que ahora ella estaba en un mejor lugar y que ya no debía preocuparme. Sin embargo, el mismo día del sepelio, por la noche comencé a escuchar ruidos en la que hasta entonces había sido su habitación. Cuando fui a ver lo que pasaba, la luz estaba prendida. Después de eso, 2 o 3 veces más llegué a ver la luz encendida. Por su parte, mi mamá decía que escuchaba que ella se lamentaba, así como cuando le hablaba en medio de su agonía. Poco a poco, la casa pasó de sentirse sola por su ausencia a estar repleta de momentos en los que ella parecía estar penando, pues en un par de ocasiones llegamos a ver su fantasma vagar por el pasillo que lleva hasta su habitación. De eso han pasado 10 meses apenas, pero se siente como si ya hubiese pasado una eternidad. Ahora mi abuela revive día tras día el momento antes de su muerte. Se pueden escuchar tenues lamentos mientras llora. Una mala mujer le hizo daño. Todo porque ella se casó con mi abuelo, a pesar de todas las cosas que hizo para separarlos. He ido con diversos sacerdotes, con amigos, e incluso intenté algunas cosas que vi en redes sociales. Todo esto para ver si puedo limpiar mi casa. Todo para poder salvarla porque su alma sigue en pena. Está atada a la tierra por culpa de los hechizos de aquella mujer. A pesar de que mi abuelo falleció hace años, la bruja jamás olvidó su promesa, aquella venganza que tenía que cobrar por sentirse usada por mi abuelo. Es horrible pensarlo, pero mi abuela era la que menos culpa tenía en este asunto, pues mi abuelo se la pasaba enamorando a mujeres en cada pueblo donde pasaba a vender su ropa. A esa mujer la conoció así, en un pequeño lugar con poca gente. Ella era la hija de la señora que hacía las limpias y curaciones a las personas del pueblo, pero eso a mi abuelo no le importaba. Él no creía en aquellas cosas. También pasó lo mismo con mi abuela, a quien enamoró buscándola a la salida de misa. Mi abuela nos contó todo a mis primas y a mí un día que perdió su compostura al perseguir una lechuza. Lo que les contaré es lo que pasó cuando mi abuela tenía 16 años. Toda su familia de ella se dedicaba a trabajar en la azucarera, ya sea que fuese en la planta o como choferes. Apenas había terminado la primaria. Tampoco tuvo la oportunidad de aprender algún oficio. Ella se dedicaba a ayudarle a su mamá a mantener la casa, pues era la única mujer que había quedado de las hijas que tuvieron mis tatarabuelos. Sus 2 hermanas habían fallecido cuando eran niñas. Una murió por una enfermedad que llamaban tifus y la otra atropellada por una carreta. Ella ayudaba a mantener la casa, hacer los quehaceres, ayudar en general era su tarea. Como en total eran 12 en la casa, tenía mucho que hacer, pues lo más pesado era el cuidado de sus 9 hermanos, más aún ya que algunos todavía estaban muy pequeños. A mi abuelo lo conoció cuando él iba a llevar ropa para vender a crédito a los trabajadores de la azucarera. Él se ponía fuera a la hora de la salida con su papá para mostrar la mercancía. Sobre la calle ponían su tela, bajaban las maletas y acomodaban un poco la ropa para que la viera la gente al pasar. Era la forma en la que el papá de mi abuelo había conseguido ganarse la vida. Compraba ropa en la Ciudad de México para luego irla vendiendo en cada pueblo por donde iba pasando, así hasta llegar a Guadalajara. El papá de mi abuela había encontrado una buena forma de mantener bien vestida a su familia, de una forma que no le lastimara mucho el bolsillo.
pues aquellos señores pasan cada mes buscando su abono de las prendas vendidas, mientras ofrecían nueva mercancía. El abuelo la vio en una ocasión que ella fue a elegir unos vestidos. Como vio que la protegían sus hermanos más grandes y su papá, disimuló su interés, pero aprovechó cualquier pequeña plática para averiguar cómo se llamaba. También buscó la forma de saber si vivía cerca. Mi abuela contaba que el abuelo Pedro jamás le dijo cómo la encontró. Simplemente un día domingo apareció sentado afuera de la iglesia. Ella salía de misa con sus amigas un domingo por la tarde y ahí estaba mi abuelo. Poco a poco fue acercándose, le regalaba flores, le hacía cartas, en fin, todas las cosas que hacen en los pueblos para enamorar a una muchacha. Mi abuela cayó de inmediato, y aunque él tenía 7 años más que ella, al poco tiempo ellos ya estaban saliendo como novios. Ambos estaban esperando a que llegara la primavera para poder casarse. Los padres de ambos estaban de acuerdo. A pesar de que ella era de Jalisco y él del centro, se había fijado abril como el mes de la boda. Mi abuela no sospechaba que su futuro esposo estaba dejando regadas deudas de honor por todos los pueblos a los que llegaba. Una tarde, cuando ella esperaba que él llegara a su casa para poder platicar como era costumbre, él no llegó. Al domingo siguiente lo esperó de nuevo, pero tampoco apareció. Ella cuenta que fue el día que vino por primera vez la mujer espectral. Ella estaba triste esperando a su novio. Se había puesto a leer su devocionario, sentada en las sillitas que sacaba al patio de la entrada cuando él venía, esperando que no fuera a faltar a su palabra mi abuelo. Sin darse cuenta, a lo lejos una mujer estaba parada del otro lado de la calle observándola. Al sentir la pesada mirada que la observaba, ella alzó la vista. Los ojos de la mujer parecían fuego a lo lejos, por lo que pensó que había visto una aparición. Se asustó, pero no podía moverse. Tampoco dejar de ver a aquella mujer medio salvaje de cabello desarreglado, que usaba un vestido que parecía muy viejo. La mujer se acercó a poco de ella y dejó visible lo que ocupaba uno de sus puños cerrados. Cayó un pájaro muerto. Mi abuela se persignó, luego se paró de golpe recuperando las fuerzas para correr. La mujer le dijo que no se fuera, que tenía algo que decirle. Ella le dijo que no le interesaba, dándose vuelta para meterse a su casa. Desgraciadamente mi abuela no alcanzó a correr o gritar. La mujer le agarró con fuerza del brazo y en voz baja comenzó a hablarle. Aquella mujer decía que Pedro era suyo, que habían acordado que él iba a llevársela hace 6 meses, pero él nunca llegó. Dijo de dónde era, pero no lo escuchó. Luego le clavó las uñas mientras se tocaba el vientre diciéndole que ella se iba a vengar. Mi abuela no intuyó esa señal hasta mucho tiempo después. Mi abuela gritó por el dolor de las uñas encajándose en su piel. Sus hermanos inmediatamente salieron de la casa. La mujer al verlos hizo un bufido como un gato para luego irse corriendo de ahí. A pesar de que Carlos, el hermano mayor, la persiguió con toda su velocidad, no pudo alcanzarla. Había desaparecido en un callejón. Después del incidente, mi abuela no dijo nada, solo que la mujer se le había acercado de la nada, pidiéndole algo que no entendió. Las uñas clavadas en su piel parecían una mordida. Se habían puesto rojas a las horas. Después mi abuela tuvo mucha fiebre, una fiebre horrible por varios días, y todos llegaron a pensar que iba a fallecer. Mi abuelo fue con ella el domingo siguiente. Su papá se había caído durante un viaje y estaba grave. Al llegar a la casa de mi abuela, tras verla tan enferma, pidió a sus padres que los casaran para estar unido a ella para siempre. Los casaron mientras mi abuela estaba convaleciente en la cama. Desde ese día, mi abuelo no se separó de ella, aunque su padre falleció muy lejos de ahí. En medio de los delirios por una fiebre que no parecía tener motivo, mi abuela hablaba sobre sus sueños, esos donde estaba la mujer que le decía que Pedro era suyo, e inevitablemente mi abuelo se enteró, pero al final terminó solamente justificándose. También fingió demencia diciendo que no la conocía. Tiempo después, exactamente 2 años,
Al momento que naciera su segundo hijo, la mujer apareció de nuevo, ahora fuera de la casa donde ambos vivían. Mi abuela la veía parada del otro lado de la calle. Primero la soñaba como un pájaro, luego la vio claramente. Siempre de noche o al momento de amanecer, era ahí cuando ella llegaba a acosarla. Comenzó a arderle el brazo que anteriormente le había arañado, donde había quedado una marca de color, como una especie de lunar rojo en la piel. Desde la ventana de su cuarto podía verla y por más que preguntaba por aquella mujer, nadie parecía poder verla. Mi abuelo le decía que estaba alterada por los niños o por el frío, e incluso le echó la culpa al calor o a los gatos. Mi abuela comenzó a notar cosas extrañas en su casa, la cual estaba en la parte de arriba del local de ropa. Ahí los pájaros negros se posaban sobre la ropa limpia tendida, justamente sobre la de ella. Un montón de tierra invadía los espacios. Los estantes estaban llenos de tierra diario sin importar cuánto limpiara. Como mi abuela era muy creyente, fue de inmediato a hablar con sus compañeras de rosarios. Ellas vieron las señales claras. Estaba siendo embrujada. Tras muchas búsquedas, mi pobre abuela supo la verdad. Buscando brujería, encontró direcciones de mujeres que su marido seguía frecuentando en sus viajes para surtir. Supo de un hijo o dos que él escondía, y así hasta que encontró una carta de la mujer que la perseguía. Aquella mujer acusaba a mi abuelo de engañarla, le pedía que regresara con ella, le amenazaba con lanzarle al mismo diablo para que se arrepintiera. A pesar del miedo que le provocaron esas palabras, mi abuela dejó la carta en su lugar para después irse a misa. Todos sabemos cómo se solucionaban las cosas antes. Así es, guardando silencio. Ella así lo hizo, sin preguntas y sin conflictos. Así el matrimonio siguió funcionando normalmente. Sobre el tema de la brujería, mi abuela se encargó haciendo limpias, yendo con el padre, manteniéndose fiel y protegida con cuadros de santos. Poco a poco aquella mujer dejó de aparecer. Poco a poco comenzó a olvidarla. Parecía que ella se había rendido, también porque se fueron retirando las plagas, la mala suerte, la tierra, la humedad en las paredes y las enfermedades de sus hijos pequeños. Por eso dio por ganada la batalla contra las fuerzas del mal. Así pasaron 30 años, en una relativa tranquilidad para ella, pues de vez en cuando aún soñaba con aquella mujer. Ella me contaba que a veces la veía como una mujer, otras veces la acosaba en forma de gata o lechuza, pero que no se atrevía a acercarse o entrar en la casa. Al momento de escuchar esta historia, muchas cosas de mi infancia tomaron sentido. Yo pensaba que mi abuela tenía costumbres muy extravagantes, o de esas que dicen que son de rancho, pero en realidad ella siempre había estado luchando con una maldición de aquella bruja. Recuerdo que en una ocasión mis primas y yo estábamos jugando en la planta baja de la casa. Desde la pequeña cochera se alcanzaba a ver la casa de enfrente cruzando la calle. Aquella casa estaba cubierta de plantas. Había muchos árboles y no se veía muy bien ni la entrada por tantas macetas. Aquella tarde de vacaciones de verano, mis primas y yo jugábamos a la casita entre las macetas y las jaulas de los pájaros. Cuando nos dimos cuenta de la hora fue porque casi no veíamos. Estaba muy oscuro. Una de mis primas se paró para prender el foco que alumbra afuera, pero la otra le dijo que no se moviera. Luego nos dijo que algo nos estaba viendo. A lo lejos pude ver un par de ojos brillar. Calladas mirábamos esos ojos que se movían como en círculos, así que por la curiosidad avancé hasta llegar a la reja de la entrada. La luz se encendió de pronto, nos alumbró y alcanzamos a ver un poco más allá de la calle. Del otro lado había un enorme pájaro mirándonos. Movía la cabeza de un lado a otro. Nos llamaba, como si estuviera silbando, con un sonido muy particular. Todas gritamos al encenderse la luz, así que mi mamá salió a ver qué nos había pasado. Comenzamos a gritarle que había un pájaro que nos llamaba, pero ella intentó calmarnos explicándonos que era una simple lechuza.
Mi abuela, que aún podía moverse con agilidad, salió vuelto un rayo con una cubeta, arrojó el agua que contenía hacia la calle y comenzó a insultar a aquel animal. La amenazaba, le decía que no se metiera con nosotras. Aquel día había pasado en mi memoria como el momento más vergonzoso que había vivido con mi abuela, pues varios vecinos salieron al escuchar el griterío que estaba haciendo. Después de conocer la historia de mi abuela, entendí por qué estaba como loca gritando y arrojándole agua a la lechuza. Tenía un miedo profundo incrustado en el alma, un miedo que nosotras no entendíamos. Ella le confesó a mi madre desde temprana edad que temía que ella fuera lastimada por una mujer que buscaba vengarse de ella, y aunque no le pareció algo muy lógico, ella aceptaba que llegaron a pasar cosas extrañas en su casa cuando era niña. Mi mamá veía normal que amanecieran algunas plantas secas de la noche a la mañana, o que a veces los perros de los vecinos aullaran toda la noche cuando su mamá rezaba la novena cada año, en la misma fecha que ella se había casado. Mi mamá creyó que las cosas estaban calmadas con la abuela respecto a las apariciones de la bruja, una vez que ya no la vio poniendo santos, comprando rosarios y estando todo el tiempo en la iglesia. Después de aquella noche en la que nos contó toda la historia sobre ella, y así pasaron varios años hasta que ella volvió a nombrar a la bruja frente de mí. Como ya no era una niña, quise ser yo quien viera lo que pasaba. Le dije a mi mamá que iba a quedarme unos días en la casa de mi abuela. Desde ahí podría irme a la escuela y le pedí que no se preocupara. Mi abuela estaba muy inquieta. Desde el momento en que llegué, me preguntó si había visto algo raro antes de llegar, ya sea que fuese en la calle o en la puerta, pero yo le respondí que no. Eso no la dejó tranquila. Ella estaba segura de que la bruja estaba rondando de nuevo, pues nuevamente los anates estaban rodeándola. Sinceramente, no se veía como una anciana desequilibrada. Me dijo todo esto muy tranquila y de lo más normal posible. Mencionaba 2 veces al día máximo estas sospechas, pero los días eran como siempre habían sido desde que me acordaba. La rutina de mis abuelos no cambiaba. Mi abuelo se hacía el sordo, o eso creo, con respecto a lo que decía mi abuela de la bruja. Cuando ella mencionaba algo, él simplemente se quedaba callado o cambiaba la conversación sobre algo que no tenía nada que ver. La noche anterior a la que mi abuelo sufriera un derrame, mi abuela me dijo que había visto un camino de tierra de panteón en la ventana del baño. Fui a revisar y no vi nada, así que dudé sobre si eso era verdad. Me acosté a dormir con la duda de si mi abuela verdaderamente estaba bien de su mente. Es que llegó un punto en que parecía tan irreal lo que me contaba, que me parecía que la mitad era un invento para soportar las infidelidades de mi abuelo. Por la madrugada del día siguiente, me desperté para ir al baño. Al prender la luz no vi un camino de tierra. Con lo que me encontré fueron con unas pisadas de tierra, unas huellas delgadas de pies pequeños. Indudablemente no eran de nadie de los que vivíamos en aquella casa. Me sorprendí hasta sentir que mi corazón retumbaba en los oídos, pero no quería decirle nada a mi abuela porque sabía que iba a perder la tranquilidad. Recordando aquel día que corrió a la lechuza a insultos, no me imaginaba todo lo que iba a hacer y decir mientras intentaba buscar a la bruja por la casa. Por si acaso, inmediata y rápidamente recogí esa tierra con un pedazo de rollo de papel. Me fui caminando por cada parte de la casa, utilizando la lámpara de mi celular. Tras revisar todo, no encontré nada y regresé a la segunda planta, dispuesta a dormir un rato más hasta que sonara la alarma. Cuando pasé enfrente del cuarto de mis abuelos, vi extrañamente emparejada la puerta. Me asomé con cuidado para no hacer crujir la madera y despertarlos, y en ese momento vi que una sombra volteó a verme. Se había dado cuenta de que la vi. Esa sombra estaba parada a los pies de la cama de mi abuelo. Me llevé la mano a la boca para evitar gritar a todo pulmón, y en un segundo, tras ver los ojos de fuego de aquella bruja esquelética de pelo enmarañado, se cerró la puerta de golpe. Toqué la puerta con miedo. Mi abuela despertó preguntándome si estaba bien.
Inmediatamente pasé a verlos y no noté nada raro. Por si acaso, aquel día decidí quedarme en la casa con ellos y no fui a la preparatoria. Por la noche de ese mismo día, mi abuelo sufrió un derrame cerebral y murió 3 días después. Después de eso, mi abuela comenzó a enfermar cada vez más. Le costaba mantenerse sola, así que mi mamá y yo nos mudamos con ella para mantenerla acompañada en todo momento. 3 meses antes de su muerte, fue diagnosticada con cáncer de piel, justo en el lunar que le había quedado sobre los arañazos de aquella siniestra entidad del mal. El dolor la fue consumiendo, la alegría se fue apagando de sus ojos. Ella dejó de ser lo que yo recordaba desde mi infancia. Se marchitó de la manera más triste en la que puede marchitarse una mujer tan amable como ella. Por su recuerdo no me gustaría decir todo lo que pasó con su enfermedad, pero perdió el brazo en un intento de prolongar su vida. A pesar del seguimiento de los doctores, el dolor la atacaba siempre. Las alucinaciones y las pesadillas eran cosa de diario. Nos acostumbramos a escucharla llorar, pidiéndole a Dios que se la llevara. Eso no tiene forma de superarse. Jamás voy a olvidar su voz lamentándose. Desgraciadamente, al morir ella, también los vestigios de tierra en la casa desaparecieron. Yo quería encontrarme con esa bruja para maldecirla también, para destruirla, pero creo que nunca va a regresar, porque ya cumplió lo que ella quería. Por el momento me enfoco en mi abuela, en buscar la forma de salvar su alma. Sigo yendo con el padre que la conocía bien, asisto a las reuniones de la iglesia, pido por ella, pero también sigo buscando entre las personas que saben sobre brujería, porque quiero ayudarla a irse con Dios, a salir de la prisión en la que la metió mi abuelo, por culpa de que no pudo mantener sus pantalones en su lugar. Por eso no me he limitado a buscar gente. Sigo visitando sitios en internet, hago limpias en mi casa, consulto a sanadores y yo espero encontrar pronto una solución, porque es una pena muy grande estar escuchando en algunos momentos el alma de mi abuela llorar o arrastrar los pies caminando por el pasillo que la llevaba al baño. Mi mamá me vio en algún momento bendiciendo la casa con flores blancas y me pidió que parara, porque ella dice que puede ser peligroso en lo que me estoy metiendo, pero yo creo que haría más mal dejando a mi pobre abuela de la forma en la que se encuentra, porque creo fervientemente que su cuerpo dejó de sufrir, pero su alma no puede descansar a causa de aquella maldición. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que este video te haya gustado. De ser así, agradecería mucho si me regalaras un like y te suscribieras. Abiertamente, me gustaría hacerte una invitación a que si tú, algún amigo, familiar o conocido, ha pasado por alguna experiencia paranormal me la pudieses compartir. De esta manera, esa historia muy probablemente sea la protagonista de una siguiente narración.